Revista de prensa en directo América de Francia 24. Rosa Pérez Masdeu ya con nosotros en el estudio. Rosa, miércoles ya a mitad de esta semana y vamos a dedicar la revista de prensa del día de hoy al adiós de la prensa internacional a Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. Empezamos por algunos medios de nuestro continente, Rosa. Así es, y antes de entrar al análisis en particular de los distintos medios, señalar que hay líneas que se repiten en los periódicos alrededor del mundo, ¿no? Que es señalar precisamente cómo sus dos reformas, Faro, la perestroika y el glasnost, impactaron y acabaron desencadenando finalmente el colapso de la Unión Soviética, y también su política exterior que puso fin a la Guerra Fría. Y por otro lado también estos dos puntos, ¿no? Que por un lado es muy alabado por Occidente, y ahora lo vamos a ver con la prensa occidental, pero por otro lado no es tan celebrado en el interior de Rusia. Incluso tratado como traidor, Rosa. Efectivamente, vamos a entrar en esto cuando analicemos los medios rusos. Empezamos por el New York Times, que dice: Mikhail Gorbachev, 1931-2022, el líder soviético visionario que levantó el telón de acero, que aquí también llaman cortina de hierro, ¿no? Hay distintas traducciones. O Estado de Sao Paulo, de Brasil, dice: el último líder de la Unión Soviética muere a los 91 años. Y por otro lado, también este periódico asegura que Gorbachev es la antítesis de Vladimir Putin. Dicen: Gorbachev no deseaba ni preveía el fin de la URSS, pero él no colocaba sus deseos por encima de la realidad. Clarín, de Argentina, dice: el líder que cambió el mapa del mundo, un gran luchador por la paz. Recordemos que por eso le otorgaron el premio Nobel en el 1990, o La Tercera, de Chile, le atribuye el fin de la Guerra Fría. Vamos ahora a Europa, donde derribó la cortina de hierro, Rosa. Así es, Frankfurter Allgemeine ni necesita presentarlo, digamos. Este medio alemán dice directamente: muere Mikhail Gorbachev. The Times, el medio británico, lo cita respecto a una frase que pronunció en 1992 diciendo: me veo a mí mismo como un hombre que empezó las reformas necesarias para el país, para Europa y para el mundo. Y también señala eso, ¿no? El contraste que decíamos, muy odiado en su país. Esta es la palabra hated que utiliza The Times, pero celebrado en Occidente, ¿no? ¿Y por qué odiado en su país? Por la caída de los estándares de vida, la caída de la economía tras el colapso de la URSS, y también la pérdida de consideración de la superpotencia que representaba la Unión Soviética. Y también, de nuevo, la comparación con Putin. Dice: se considera que Putin quiere erradicar las libertades que Gorbachev introdujo. Le Monde dice: el hombre del fin de la Unión Soviética, y dice: simbólicamente desaparece en el momento que en Moscú se impone su antítesis, de nuevo, ¿no? Del acercamiento con Occidente a la nueva confrontación frontal que supone Putin. Y Corriere della Sera: adiós a Gorbachev, quien cambió el mundo. No tenía muy buena relación Vladimir Putin y Gorbachev, Rosa. Incluso es evidente que él sí estaba de acuerdo con la postura de anexar Crimea a territorio ruso, a Rusia, pero sí no estaba de acuerdo con la guerra en Ucrania. Pues todo eso también lo vamos a analizar con nuestro primer invitado del día, pero vamos a ver ahora el Moscow Times, este medio ruso de carácter occidental basado en Países Bajos desde que precisamente comenzó esta guerra. Efectivamente, él dice: su era, la de Gorbachev, empezó en 1985 con la reforma del sistema soviético conocida como perestroika. Recordemos, un nombre ruso que significaría reestructuración, reconstrucción, y que se popularizó a Occidente sin traducción. Dice: y terminó con el golpe de Estado fallido, recordemos, que llevó al colapso de la Unión Soviética en 1991. Dice también el Moscow Times: aseguró, como decíamos, que nunca fue su objetivo desintegrar la URSS, pero su proyecto empezó una reacción en cadena que cambió el mundo. También señala que sus abuelos pasaron por gulags y que eso influyó en su visión del estalinismo. También dice que quizás fue Chernóbil y no la perestroika lo que llevó al colapso de la URSS. Esto lo comentó el mismo Gorbachev. Vamos con la agencia TASS, a quien dio la noticia, ¿no? Y continúa con la información con la portada. Exactamente, esta agencia rusa que todavía lleva en portada, digamos, la información con la que reportó la muerte del ex líder soviético, y señalamos esta frase, ¿no? Esta noche, tras una seria y prolongada enfermedad, Mikhail Sergeyevich Gorbachev ha muerto. Bueno, Rosa, vamos con Sputnik, este medio tan afín a la línea del Kremlin, ¿no? Sí, básicamente señala lo que bien comentabas, que algunos lo veían como un idealista, otros como un reformista y otros como un traidor e incluso agente de la CIA.
Rosa, y pasamos ahora a dos de los medios rusos de referencia. Vamos a ver cuáles son estos medios. Por un lado, el Kommersant defiende su legado, dice que las reformas que impulsó al final eran necesarias en el contexto en el que se encontraba la Unión Soviética. Y por otro lado, Vedomosti señala algunas de las frases, digamos, que han quedado para la historia de Gorbachov, y entre ellas una sobre Putin, precisamente como comentaba, su relación quizás no era la más armoniosa, pero él decía que Putin heredó el caos y que impulsó algunas medidas extraordinarias de carácter autoritario, pero que eran comprensibles hasta cierto límite. Vamos ahora a ver cómo lo titula el Global Times. Este medio chino precisamente dice que a pesar de ser muy alabado por Occidente, recordemos que el Global Times es un medio vinculado con el Partido Comunista Chino y de carácter ultranacionalista, dice que según observadores chinos, el legado de Gorbachov tiene que ser una advertencia a otros países, no menciona China, pero se entiende, para que sean cautelosos ante cualquier intento de evolución pacífica por parte de las fuerzas occidentales. Y no la voy a despedir, Rosa, sin antes ver un icónico video. Efectivamente, que lo destaca el South China Morning Post, para quedarnos en China, y es un anuncio comercial para la televisión de 1997 que protagonizó precisamente Gorbachov, supuestamente para recaudar dinero para su fundación, pero al mismo tiempo promoviendo la cadena de pizzerías estadounidense Pizza Hut, ¿no? Y al mismo tiempo enalteciendo así su legado, porque, recordemos, permitió la inversión extranjera en Rusia. Y precisamente en este anuncio vemos una familia que discute sobre el polémico legado de Gorbachov, pero finalmente la abuela de la familia alcanza el consenso, recordando que gracias a él tienen Pizza Hut en el país. Veamos un fragmento. Полный хаос, Перспективы. политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Y paradójicamente, estas grandes cadenas, como también marcas occidentales y Estados Unidos, se fueron de Rusia a causa de la guerra. Gracias, Rosa, como siempre, por toda la información. Mañana con más Revista de Prensa seguimos analizando el tema de Gorbachov con nuestro primer invitado del día.